Buenas tardes, estimados participantes en esta conferencia sobre cirugía del ojo y sus anexos. Vamos a tratar este tema comentando cuáles son las cirugías más comunes que se practican en estas estructuras. En orden de frecuencia, nosotros practicamos con mayor número de veces la extirpación del tercer párpado, la fijación temporal del tercer párpado y la enucleación del globo ocular y la exenteración también del globo ocular. Es muy importante que nosotros identifiquemos con la mayor precisión las lesiones que presentan estas estructuras para saber cuál es el tratamiento que vamos a implementar. Para esto vamos a hacer el examen del ojo y sus anexos y es algo muy sencillo. Vamos a sujetar con una mano la nariz del bovino y con la otra encima del párpado inferior hacemos una rotación para exponer el ojo y poder identificar de manera visual las lesiones. Desde luego es muy importante también la palpación para delimitar el grado de afectación que tienen ciertas estructuras. Si con esta primera maniobra no es posible checar el globo ocular porque el animal se resiste a causa del dolor, entonces podemos instilar lidocaína al 2% para anestesiar la conjuntiva y la córnea, y de esta manera es más fácil poder hacer la exploración de manera completa. Y en caso necesario, para insensibilizar los párpados, vamos a aplicar el bloqueo del nervio auriculopalpebral colocando una aguja de calibre 21 entre la comisura externa del ojo y la oreja a nivel del arco cigomático, y subcutáneo hacemos la infiltración de 5 cc de lidocaína al 2%. Las indicaciones quirúrgicas de globo ocular y sus anexos están indicadas por las neoplasias en primer término, al menos es lo que nosotros tenemos acá como casuística, y estas generalmente son debidos a carcinomas de células escamosas que pueden afectar inicialmente la membrana nictitante, los párpados, la conjuntiva, la piel periorbital, la esclerótica o la córnea. Tenemos aquí algunas imágenes de esto. Las neoplasias las vamos a atender de acuerdo al tamaño y a la localización de la lesión para saber qué tratamiento sería el más adecuado. En caso de lesiones pequeñas o bien definidas, se pueden retirar con cirugías limitadas, y si no fuera ese el caso, entonces unas lesiones de mayor magnitud requieren de la enucleación o de la exenteración del globo ocular. La otra indicación pues son los traumatismos y la queratoconjuntivitis infecciosa, que en algunas partes de nuestro país es muy común. Las lesiones más frecuentes en el ojo son las laceraciones y la queratoconjuntivitis con ulceración corneal. Ahora, si nosotros podemos evitar la extirpación del ojo, se puede practicar la fijación temporal del tercer párpado. Vamos a hablar sobre la fijación temporal del tercer párpado o membrana nictitante, que se puede utilizar para proteger al ojo en casos de úlceras corneales ocasionadas por la queratoconjuntivitis infecciosa o a consecuencia de un traumatismo. Aquí podemos apreciar una córnea dañada por un traumatismo. Es una cirugía muy fácil, nada complicado, y consiste en fijar el tercer párpado bajo el efecto de un sedante. Aplicamos gilacina al 2%, de preferencia por vía intramuscular, una dosis baja, y anestesia local, lidocaína al 2%. Esta la vamos a infiltrar en la base del tercer párpado, a lo largo de la base del tercer párpado,
y otra infiltración a nivel de la comisura externa del párpado superior. Aquí tenemos el bloqueo del nervio aurículo-palpebral, que también es de una gran utilidad. Cuando haga efecto el anestésico infiltrado de manera local, tomamos con un par de pinzas de Alice el borde del tercer párpado y lo vamos a correr hacia la comisura externa del ojo para allí hacer los puntos de fijación generalmente utilizamos un material de sutura de 2 ceros que sea absorbible. No es necesario en muchas de las ocasiones retirar este material que hemos empleado para sutura. Tomamos el párpado superior a nivel de su comisura externa y vamos a tomar al tercer párpado por la parte externa del ojo, haciendo un punto en U, que lo vamos a concluir al salir nuevamente hacia el párpado superior, anudamos y podemos hacer generalmente un par de puntos. Aquí ya se aprecia cómo ha quedado fijo el tercer párpado y le vamos a instilar un ungüento oftálmico tanto a nivel de córnea como en la parte externa, y esta pequeña cirugía nos va a propiciar una cicatrización de la córnea que generalmente se da en el transcurso de algunos días, si mucho en una semana. La córnea queda completamente cicatrizada, ya sanada, como se puede apreciar en esta imagen. Es la vaca a la que se le practicó esa cirugía y queda sin ninguna lesión a nivel de la córnea. La extirpación del tercer párpado lo va a exponer la doctora Viridiana García. Le paso el micrófono. A todos, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar ahora un poco acerca de la extirpación del tercer párpado. Bueno, esta práctica quirúrgica pues sí es un poco común. Ya hablaba acerca de esto la doctora Irma. En nuestros países pues la radiación solar pues es bastante y bueno, tenemos bastante horas luz. Esta patología pues está dada por la etiología por la que nosotros realizamos esta técnica quirúrgica es por la presencia de un carcinoma de células escamosas. En esta imagen nosotros podemos observar cómo el bovino tiene un lagrimeo, hay un crecimiento anormal del tercer párpado. Obviamente esto va a causar molestia y pues muchas veces los animales dejan un poco de comer, bajan su producción y pues es en el momento en donde el productor nos habla, ¿no? Cuando está esta situación, bueno, hay que considerar algunos otros aspectos. Ajá. Dentro de estos aspectos tenemos que el carcinoma de células escamosas pues también es conocido como carcinoma epidermoide o carcinoma de células escamosas, así también es llamado carcinoma espinocelular. Es una neoplasia maligna. Esta puede ir en diferentes grados y bueno, esos grados van en cuanto a la diferenciación de estas células. En esta imagen de un corte histológico, precisamente de un caso clínico que tuvimos de esto, pues podemos observar el crecimiento celular anormal. Ajá, podemos ver las perlas de esta de queratina. Bueno, hay que considerar otros factores, entre ellos pues la despigmentación de la piel. Tenemos que aquellos animales que tienen la piel despigmentada a nivel del globo ocular, pues son más susceptibles a desarrollar este tipo de carcinoma. Obviamente la exposición a los rayos UV y bueno, también se puede observar que intervienen algunos virus como el papiloma
Y bueno, hay otros factores como la edad y la genética. Es un problema que se ha visto que es más común, por ejemplo, en el ganado Simmental y el Hereford. Aunque bueno, por experiencia podemos decir que es muy común en el lugar donde laboramos nosotros, en el ganado Holstein de color blanco. Bueno, esta técnica quirúrgica también es muy fácil de realizar. La vamos a hacer bajo el efecto de la gilacina al 2% en una dosis baja. Esta dosis puede ser de 20 a 40 miligramos como dosis total vía intramuscular. O bueno, podemos hacer el cálculo de una dosis baja de 0.02 miligramos por kilogramo de peso. Vamos a esperar el efecto. Obviamente vamos a ver cómo el bovino dirige la cabeza hacia abajo, empieza la salivación, la cabeza dirigida hacia adelante, agacha las orejas, etcétera, etcétera. Una vez visto esto, pues podemos proceder a lavar el área quirúrgica. Vamos a lavar perfectamente el ojo y su alrededor. Vamos a quitar el exceso de suciedad, chinguiñas o alguna secreción que esté alrededor del ojo. Vamos a limpiar perfectamente y posteriormente vamos a hacer una infiltración de lidocaína al 2%. Esta lidocaína, pues de preferencia debe ir con un vasoconstrictor, puede ser la epinefrina. Y bueno, esa infiltración va a ser en la base del tercer párpado. La vamos a hacer con una aguja de calibre 21 por 1,5 y vamos a hacer la infiltración de alrededor de 10 mililitros de lidocaína, como se observa en esta imagen. Podemos iniciar haciendo una infiltración central y posteriormente dirigirnos hacia craneal y posteriormente hacia caudal. Vamos a ver cómo el tercer párpado pues va a aumentar su volumen. Y una vez que hayamos hecho esto, pues hay que esperar alrededor de un par de minutos para que tenga efecto este anestésico. Una vez hecho esto, pues vamos a tomar el tercer párpado con las pinzas de Alice y vamos a colocar una pinza hemostática en la base del tercer párpado, lo más pegado a la base, con la finalidad de llevarnos el tejido completamente. Ya que colocamos las pinzas, lo que procede pues es retirar el tejido, ya sea con el bisturí o con tijera. Lo vamos a colocar en una gasa y bueno, la finalidad de eso es que hagamos la autovacuna. Esta elaboración pues la vamos a hacer con el tejido que hemos retirado. Vamos a cortar ese tejido en pequeños fragmentos y podemos hacer un pequeño macerado y posteriormente vamos a colocar un antibiótico. Puede ser cualquier antibiótico. En este caso, bueno, utilizamos la penicilina. Una vez que ya hayamos colocado la penicilina, lo que hacemos es exprimir la gasa y ese líquido lo vamos a colocar en algún depósito. En este caso, bueno, estamos utilizando el riñón y posteriormente con otra aguja y jeringa vamos a obtener ese antibiótico ya con el macerado del carcinoma. Una vez que ya lo obtuvimos, vamos a aplicarlo. Nosotros generalmente lo aplicamos en el carrillo, en una vía subcutánea. En este caso pues no se hace ninguna sutura en la base del tercer párpado, simplemente se hace hemostasia con la pinza. La pinza se va a dejar aproximadamente de 5 a 10 minutos que haga hemostasia y posteriormente se retira. No es necesario quitar el coágulo que se forma en la base del tercer párpado para evitar que continúe una pequeña hemorragia. Si se calla el coágulo no hay ningún problema, no hay un sangrado excesivo.
Posteriormente, una vez que ya hayamos quitado la pinza, pues lo único que se hace es hacer la aplicación de antibiótico oftálmico, y eso es todo. Posteriormente, pues lo único que queda es monitorear que ya no haya crecimiento del tejido tumoral. Y bueno, aquí en esta imagen fue un caso clínico que tuvimos en donde había un crecimiento de carcinoma en el tercer párpado, pero también había una metástasis sobre la córnea. Obviamente no, el crecimiento que estaba a nivel del ojo, pues no estaba afectando la visión, pero lo que queríamos era que no siguiera avanzando. Lo que se decidió hacer en este caso, pues fue solamente hacer la extirpación del tercer párpado, se elaboró la autovacuna y bueno, se siguió monitoreando este bovino, y hasta el momento pues no hemos observado que haya crecido ese tejido tumoral, al contrario, como que se ha limitado su crecimiento. Bueno, pues ahora vamos a continuar con la enucleación. Para este tema, bueno, los dejo con la doctora Irma Tovar. Vamos a hablar ahora de la técnica de enucleación del globo ocular, que en muchas ocasiones, especialmente en aquellos casos de neoplasias, se torna en una exenteración de la órbita. Esto quiere decir que vamos a quitar no nada más el globo ocular, sino además todas las estructuras que le rodean, los músculos, la glándula lagrimal y también la grasa periorbitaria. La técnica de enucleación tiene ciertas indicaciones, específicamente son 3. La primera de ellas es esta que estamos viendo, la panoftalmía o infección generalizada del ojo. Esta infección no responde al tratamiento con antibióticos porque estos no llegan hasta la cámara anterior del ojo, y en cambio la infección sí puede extenderse hacia estructuras importantes como es el encéfalo. La cercanía entre el globo ocular y el encéfalo es mínima. Únicamente le separa una distancia muy pequeña al quiasma óptico, digamos que está del lado del encéfalo, con el globo ocular que está en la fosa orbitaria. Otra patología en la que tenemos que hacer la enucleación es cuando hay úlceras corneales perforadas con oftalmitis. Estas úlceras corneales devienen en un vaciamiento de la cámara anterior del ojo, pero además son dolorosas para los animales. Lo mejor es extirpar completamente el globo ocular para evitar el dolor y también el riesgo de que por estos tejidos penetre una infección. Además, estos ojos ya no son funcionales, han perdido la funcionalidad y es mejor extirparlos. Y finalmente tenemos a las neoplasias, que pueden estar ubicadas en la córnea, como en la fotografía que se observa en la parte media inferior. Pueden estar invadiendo a todo el globo ocular, como se observa del lado derecho, o pueden estar en la esclerótica e incluso en la conjuntiva palpebral. Si no podemos extirpar únicamente la neoplasia sin dañar la córnea, entonces lo mejor es retirar el globo ocular. Además, estas neoplasias son malignas y, como toda neoplasia maligna, hacen metástasis, ya sea por continuidad, especialmente los carcinomas de células escamosas lo hacen por continuidad, pero lo pueden hacer también a distancia a través de la vía linfática. Los traumatismos son otra causa que, bueno, es parecido a las úlceras corneales. En estos casos el ojo ha perdido su función, ya los animales no ven con esta estructura,
y sí se ha dejado una solución de continuidad que predispone a las infecciones, además de ser demasiado dolorosas para los animales. Para evitar entonces el sufrimiento y el riesgo de que se infecten, es que debemos hacer la técnica de enucleación. Esta en realidad es una técnica sencilla, es cruenta porque hay un sangrado profuso, pero bueno, se practica con el animal de pie, bajo el efecto de un sedante. Generalmente esto es una cirugía que se hace de manera programada. No es indispensable someter a un ayuno a los animales, hay que hacerlo lo más pronto posible, desde luego, para evitar que sigan sufriendo. Se hace bajo el efecto de un sedante, que es la gilacina al 2%, en una dosis baja que va de 20 a 40 miligramos como dosis total para un animal adulto, o de 0.04 a 0.05 miligramos por kilogramo en animales jóvenes. Esto es por vía intramuscular. De esta manera, el sedante tiene un efecto más estable y más duradero. Mientras hace su efecto, podemos ir preparando el área quirúrgica con la tricotomía de la piel de los párpados y el lavado con agua y jabón. Se hace un lavado quirúrgico que muchas veces es complicado cuando los tumores son extensos, pero bueno, hay que hacer siempre lo mejor posible este lavado quirúrgico. Hay que embrocar con antiséptico la piel de los párpados. Nosotros utilizamos los cuaternarios de amonio, la tintura de benzal, pero también puede ser la tintura de yodo o la clorexidina. Tenemos dos alternativas para bloquear al ojo y a los párpados. Una de ellas es la técnica de Peterson y la otra es la técnica retroocular. En ambas técnicas lo que vamos a bloquear son las ramas del nervio trigémino, el nervio oftálmico, el troclear, el abducens y el oculomotor. Y con la técnica del bloqueo del nervio aurículo-palpebral que se explicó anteriormente, bloqueamos la motilidad de los párpados. Los nervios que cité primero van a dar sensibilidad y también motricidad al ojo y sus anexos, es decir, a los músculos y a la membrana nictitante también. Entonces, lo que deseamos es llevar el anestésico local, que es la lidocaína al 2%, de preferencia añadida con epinefrina como vasoconstrictor, hasta el fondo de la órbita. Ahí precisamente emerge este paquete vascular y nervioso a través del agujero órbito redondo. Aquí estamos citando algunas a las estructuras que emergen por este agujero, que son la arteria oftálmica y lagrimal, y los nervios que ya citamos, oculomotor, troclear y las ramas oftálmica y maxilar del trigémino, además del nervio abducens. Como hemos citado, tenemos dos alternativas. Una de ellas es la técnica de Peterson, que es de bastante utilidad porque además se utiliza no nada más para hacer cirugía, sino para hacer diagnóstico, y haciendo esta técnica no dañamos las estructuras del ojo. Para hacer la técnica hay que tener conocimientos anatómicos. Aquí estamos ilustrando con un cráneo de un bovino, y bueno, la mandíbula está representada por esa línea punteada o discontinua amarilla, de manera que el número 1 es la apófisis coronoides de la mandíbula, la 2 es la apófisis frontal del arco cigomático. Como número 3 tenemos al arco cigomático formado por la apófisis cigomática del hueso temporal y la apófisis temporal del hueso cigomático. 4 es la fosa pterigopalatina y el 5, que está hacia el fondo, es el agujero órbito redondo. Aquí con una aguja coloreada, bueno, con un tubito de color rojo, estamos señalando cómo se dirige desde este sitio, o sea,
el espacio que hay entre apófisis coronoides y apófisis frontal del cigomático y el arco cigomático, para hacer llegar la aguja. Es una aguja de 10 centímetros de longitud a la que le hemos imprimido una curvatura, la hacemos semicurva, y entonces la dirigimos en sentido caudal o aboral y por el piso o por la fosa pterigopalatina. Cuando llegamos al fondo de la órbita, ahí vamos a depositar el anestésico local, 20 mililitros de lidocaína al 2%. Bueno, para insensibilizar, o más bien para bloquear la motricidad de los párpados, hacemos el bloqueo del nervio auriculopalpebral. Este corre entre la comisura externa del ojo y la base de la oreja, más o menos a la mitad. Colocamos una aguja subcutáneamente para infiltrar unos 5 mililitros de lidocaína, y con esto deja de mover los párpados la vaca. Bueno, aquí estamos viendo en el sitio donde se coloca la aguja, y es un nervio que corre subcutáneamente, que en ocasiones podemos llegar a percibirlo haciendo palpación. La otra alternativa es el bloqueo retroocular. Este se practica llevando una aguja a través de la comisura externa del ojo hasta el fondo de la órbita. Desde luego, esta técnica resulta más molesta, es más dolorosa para los animales, pero no requiere de conocimientos anatómicos y es muy fácil de practicar. Se utiliza una aguja recta de 10 centímetros de longitud de calibre 18. De igual manera, se infiltran 20 mililitros de lidocaína al 2%. Para insensibilizar los párpados podemos infiltrar lidocaína alrededor de estos, más o menos a 1 centímetro de distancia del borde palpebral, y con una aguja fina calibre 21 o 22 vamos a infiltrar linealmente en el tejido subcutáneo pues la cantidad necesaria de lidocaína, generalmente 10 mililitros por cada párpado. Aquí estamos infiltrando en el párpado superior. El efecto del anestésico es inmediato, entonces verificamos que haya perdido la sensibilidad la piel y vamos a practicar una incisión elíptica más o menos a 1 centímetro de distancia del borde palpebral. A partir de esta incisión vamos a profundizar guiando la hoja del bisturí pegado hacia el hueso orbitario para retirar completamente el globo ocular y las estructuras que lo rodean. Decíamos que esto es en caso de neoplasias principalmente. De otra forma, si estamos ante una úlcera corneal, podemos extirpar únicamente el globo ocular y la glándula lagrimal. Debemos hacer el corte dorsal, craneal, caudal y ventralmente hasta lograr la luxación del globo ocular, de manera que únicamente quede sostenido por el paquete vascular y nervioso. En este momento vamos a introducir una pinza hemostática, una pinza de Kelly curva hasta el fondo de la órbita para pinzar el paquete vascular y nervioso y de esta manera ocasionar la hemostasia. Por encima de la pinza o hacia afuera, pues, vamos a practicar el corte con el bisturí para retirar los tejidos que hemos luxado. Es importante, decíamos, hacer el vaciamiento de la órbita
en casos de neoplasia para pues tener la menor o dejar que sea casi imposible que haya células cancerosas en este sitio. De esta forma el tumor no puede volver a crecer, pues porque no hemos dejado células tumorales. Mientras tanto, la pinza permanece haciendo hemostasis. En este caso, tampoco vamos a hacer sutura o ligadura de los vasos para inhibir el sangrado. Y no lo hacemos pues porque se dificulta. El espacio es reducido y además están en un sitio profundo. Es complicado hacer nudos a este nivel. Entonces, para hacer la hemostasis ya está la pinza, pero al momento de retirarla vamos a colocar una gasa embebida en antibiótico. Es una serpentina de gasa, una gasa larga de aproximadamente 1,20 metros. Si no tenemos esa gasa, puede ser una venda de las que se utilizan en medicina humana, de 15 centímetros de ancho, a la cual le aplicamos antibiótico, por ejemplo las tetraciclinas, y entonces esta gasa se va a encargar de hacer la hemostasis y además de mantener ahí un efecto antibiótico que inhiba el crecimiento bacteriano. Antes de colocar la gasa, comenzamos a hacer la sutura partiendo de la comisura externa de los párpados y dirigiéndonos hacia la comisura interna. Los puntos deben tener una separación prudente, pues medio centímetro o alrededor de esa distancia, para que no haya espacios y pueda haber una cicatrización correcta. Una vez que ya no podamos hacer más puntos porque la pinza no nos deja, retiramos la pinza y comenzamos a colocar la gasa o venda, iniciando desde el fondo de la órbita y rellenando hacia los párpados. Vamos a introducir la cantidad de venda o gasa que sea necesario, de manera que quede completamente lleno ese espacio que hemos dejado por haber retirado el globo ocular y sus anexos. Debe haber cierta presión para que tenga ese efecto hemostático esta gasa. Una vez que hemos llenado ese espacio, vamos a colocar los puntos que faltan, dejando únicamente un espacio de 1 centímetro aproximadamente, en donde asoma la gasa o venda, para que ésta pueda ser retirada 72 horas después de haber practicado la cirugía. En los últimos puntos hay que tener cuidado de no tomar la gasa, porque si la tomamos con la aguja y la incluimos en la sutura, no va a poder ser retirada. Finalmente, aplicamos un cicatrizante o un antiséptico con cicatrizante sobre la herida y limpiamos la cara de la vaca, que es normal que quede con bastante sangre. Hay que limpiarle para que no le molesten los insectos y no tenga mal aspecto. Con agua y jabón le lavamos el pelo de la cara e iniciamos el tratamiento posoperatorio. El tratamiento posoperatorio, si gusta, Rocío, podemos ir colocando el video mientras hablo del tratamiento posoperatorio. Como en toda cirugía, vamos a incluir antibióticos, que pueden ser las penicilinas o alguna quinolona. Un analgésico es importante, la analgesia posoperatoria. Vamos a narrar este video. Estamos ante un caso de neoplasia ocular bastante avanzado. Las neoplasias, como pueden observar, tienden a infectarse. Además tienen mal olor y muy mal aspecto.
Antes de practicar la cirugía, debemos corroborar que no haya metástasis por continuidad hacia la estructura ósea o hacia la piel e incluso a la cadena ganglionar. Si ya hay metástasis, ya ese animal no se opera porque es infructuoso practicar la cirugía. El tumor va a continuar creciendo porque no lo podemos extirpar de manera total. Bueno, para iniciar el bloqueo anestésico con la técnica de Peterson, vamos a infiltrar 5 mililitros de lidocaína a nivel subcutáneo para que el paso de la aguja, que ya dijimos que es una aguja de 10 centímetros de longitud a la que hemos imprimido una curvatura, no sea tan molesto. Bueno, vamos a dirigir la punta de la aguja en sentido aboral, es decir, caudal hacia atrás, bordeando la fosa pterigopalatina, y al llegar al fondo vamos a infiltrar el anestésico. Antes de empujar el émbolo de la jeringa, succionamos para verificar que no estemos en algún vaso sanguíneo. Con este bloqueo prácticamente retiramos la sensibilidad de las estructuras que rodean al ojo, incluso los párpados, pero es importante bloquear también el nervio aurículo-palpebral para inhibir la motricidad de los párpados. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, una vez verificada la sensibilidad, se practica ese corte en forma de uso alrededor del borde palpebral a 1 centímetro de distancia, profundizando hacia el tejido subcutáneo hasta llegar a la conjuntiva, y de ahí vamos a seccionar rodeando el globo ocular y sus anexos, es decir, con la hoja del bisturí pegada hacia la órbita ósea. Una vez que hemos conseguido la luxación del globo ocular, colocamos una pinza y vamos a revisar que no haya, o si lo hay que retirar el tejido tumoral que se encuentra todavía dentro de la órbita. El tejido tumoral tiene una consistencia distinta al tejido normal. Los tejidos blandos se tornan duros cuando son invadidos por las neoplasias, y al revés, el tejido óseo se torna blando cuando le invade la neoplasia. Una vez que hemos dejado vacía la órbita, vamos a comenzar a suturar los párpados con material no absorbible del número 2, puede ser el nylon o también el poliéster. Ambos son buenos materiales de sutura porque son inertes, no ocasionan reacción de cuerpo extraño y son bien tolerados por los tejidos. Entonces vamos a afrontar los párpados sin dejar demasiado espacio entre un punto y otro para promover, que la cicatrización se lleve de manera adecuada. Una vez que nos acercamos a la comisura interna de estos párpados, vamos a comenzar a llenar esa cavidad con la gasa o la venda que ya he citado. Tiene que estar embebida en un antibiótico. El antibiótico va a inhibir el crecimiento bacteriano y la venda o gasa va a hacer presión, que es un método para hacer hemostasis. Podemos aplicar también bolos uterinos que contienen antibiótico en el fondo de la órbita y con esto tener un efecto antibiótico más prolongado. Esta gasa va a permanecer durante 72 horas, es decir, 3 días dentro de esta cavidad, y tiene que ser retirada pasado este tiempo.
Para retirarla hay que jalar hacia la nariz o el morro de la vaca de manera suave, ya que si jalamos de manera brusca podemos ocasionar hemorragia. Bueno, finalizamos colocando los puntos que faltan y dejando únicamente un espacio por donde asoma la gasa que va a ser retirada. Y para concluir, citamos el tratamiento posoperatorio, que decíamos es a base de antibiótico durante unos 5 días. También vamos a aplicar analgésico. Actualmente estamos utilizando el meloxicam con buenos resultados. Hay que cuidar la herida. Siempre debe estar protegida con el antiséptico con cicatrizante, y pasadas unas 3 a 4 semanas la piel de los párpados se va a adherir a la órbita ósea, y en este momento ya no hay más espacios, ya no hay que hacer más cuidados, pero bueno, mientras haya algún espacio hay que estar cuidando la herida y además aplicando localmente antibiótico, que pueden ser las jeringuillas para mastitis o algún ungüento oftálmico que contenga algún antibiótico. Bueno, les citaba, regreso a la analgesia con meloxicam. El analgésico generalmente lo aplicamos de 2 a 3 días, con eso es suficiente. Controlamos el dolor bastante bien con ellos. Podemos utilizar también la fenilbutazona, la meglumina de flunixin u otros. Hay bastantes antibióticos, piroxicam, diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno. Cualquiera de ellos es útil en estos casos. Bueno, estos animales se recuperan de manera favorable, generalmente al día siguiente. Ya no tienen ese dolor exacerbado a causa de la neoplasia o el traumatismo que tenían en el ojo, y entonces van a comer y a recuperar su producción láctea. Y pues hemos salvado la vida productiva y también la vida de este bovino. Vamos a bueno, ya lo cité. Los puntos, solo me falta lo de los puntos. Hay que retirar a partir de los 15 días, se retiran puntos alternos, es decir, uno sí, uno no, y a las 3 semanas retiramos la totalidad de los puntos. El único cuidado que debe tener el propietario o la persona que maneja el ganado es manejarlo del lado que sí ve, o hablarles pues antes de tocarlos para que no se asusten. Si gustan, aquí le dejamos a esta breve plática. Queríamos citarles únicamente que hay algunas enfermedades en las que no está indicada la cirugía, son afecciones de los ojos, pero aquí ya no hay nada que hacer, ¿no? Si ya se han invadido los ganglios regionales, la órbita ósea o los párpados, no vale la pena retirar ya nada. Esta cirugía sería un fracaso. La catarata, bueno, tampoco tiene resolución quirúrgica. Y hay algo que es común, que algunos colegas insistan en que debe hacerse cirugía cuando hay linfosarcoma. El linfosarcoma llega a afectar la grasa retrovulvar de la órbita y entonces empuja el ojo hacia afuera. Aquí tenemos algunos casos, vean cómo está el ojo pues exorbitado, e incluso llega a expulsarse de la órbita. En estos casos no basta con retirar el ojo, puesto que la enfermedad está en todo el organismo. Estos animales son de desecho, tienen que ser eliminados porque además es una enfermedad que es transmisible. El quiste dermoide es otra patología que pudiera ser quirúrgica, pero bueno, esto después de cierta valoración. Con esto damos por terminada pues esta exposición, que esperamos sea de utilidad. Esperamos
sus preguntas. Miguel Cairo nos pregunta que cuál es el procedimiento en el caso de granuloma en la córnea. Bueno, depende del grado de lesión que tenga la córnea. Si todavía se le puede salvar, pues se da un tratamiento farmacológico, y si no, se tendría que hacer el tratamiento quirúrgico. El diluyente que utilizamos para la autovacuna es un antibiótico. Generalmente usamos penicilina benzatínica, aunque pudiera ser otro antibiótico también, pero bueno, la penicilina benzatínica tiene un efecto prolongado y nos parece que es adecuado para esto. Nos preguntan si tenemos experiencia en el uso de bupivacaína como anestésico local. Doctor Gustavo, no tenemos experiencia con este anestésico. Lo que conocemos de él es que tiene un efecto más prolongado. Generalmente se utiliza para hacer bloqueos regionales, como el bloqueo epidural, pues para que permanezca durante más tiempo y inhiba el dolor durante más tiempo. Se utiliza en casos crónicos. Para hacer cirugía no la usamos, pues porque por un lado es cara, y por otro lado la lidocaína nos da el tiempo suficiente para hacer prácticamente cualquier cirugía, puesto que su efecto permanece en un promedio de 2 horas. El paquete vasculonervioso no se sutura, no se liga, porque es muy complicado hacer. Le decíamos que únicamente la hemostasis la hacemos por pinzamiento de manera inicial y después por presión por medio de la gasa o venda. El ungüento oftálmico puede ser a base de cualquier antibiótico. En nuestro país hay ungüentos oftálmicos con ciprofloxacino, por ejemplo, con tetraciclinas y con neomicina y con varios antibióticos más. Cualquiera de ellos es de utilidad. Bueno, la autovacuna, la autovacuna la hacemos de tejido neoplásico. Generalmente es con la totalidad de solo desechamos el que está infectado o que presenta necrosis, pero generalmente son tumores pues que tienen un volumen pequeño, así que aprovechamos todo el tejido que no está infectado ni necrosado. Estas enfermedades podemos encontrarlas, por ejemplo, la panoftalmía en becerros muy jóvenes. También los traumatismos pues se pueden presentar a cualquier edad. Y las neoplasias generalmente son animales adultos, ya de varios partos. Doctora Elena Cardoso, si son muy superficiales y no se lesiona la córnea, podríamos hacer la extirpación. En otros países incluso proponen que, no se haga por medio del corte, sino aplicando frío o calor, pues. No dejamos las pestañas, Juan Carlos, porque quitamos todo el borde palpebral. Si no quitamos el borde palpebral, no cicatriza. Esto es importante. En las vacas preñadas, ya sabemos que la gilacina puede tener un efecto adverso con la gestación porque provoca contracciones uterinas. Cuando nos surge operar a una vaca que se encuentra preñada, porque es importante quitarle cuanto antes esa neoplasia, lo que hacemos es utilizar la dosis más baja posible de este fármaco y por vía intramuscular. Otra alternativa es utilizar el Domocedán, que es la detomidina, que también es un alfa adrenérgico que no ocasiona aborto o ese riesgo de aborto. Y otra opción que tenemos es aplicar la gilacina, pero también un relajante uterino para de esta manera que no aborte la vaca. Como relajante uterino utilizamos el lactato o el clorhidrato de ixazoprin, aunque hay otras opciones. Nunca hemos hecho la enucleación bilateral porque dejaríamos
pues invidente al animal y es importante que vea para pues que vaya a comer, a beber agua y que pueda desplazarse de manera segura. Cuando están ambos ojos afectados por una neoplasia, lo que hacemos es recomendar el sacrificio de estos animales. La autovacuna la aplicamos únicamente el día de la cirugía y solo en algunas ocasiones, como la que les presentó la doctora Viridiana, que tenía una metástasis en la córnea, ahí sí le dejamos preparada otra, o dividimos pues esta autovacuna para que el propietario la aplicara en 2 ocasiones más, digamos cada tercer día. Bueno, la autovacuna ya dijimos cómo la creamos, macerando el tejido neoplásico, mezclándolo o haciéndolo una suspensión con antibiótico e inyectándolo por vía subcutánea. Lo que intentamos es incrementar la inmunidad. Como estos tumores son ocasionados por el papilomavirus bovino, lo que intentamos es crear inmunidad en contra de este virus y de esta forma se limite la infección y por lo tanto la presencia de la neoplasia. Hemos visto que cuando no se aplica vuelve a surgir este tumor. Hay recidivas. El tiempo de retiro, bueno, no hay tiempo de retiro, más bien no es por la autovacuna, sino por el antibiótico que aplicamos en el tratamiento posoperatorio. En 8 a 10 días ya regresa el párpado a su posición normal. Si utilizamos sutura no absorbible, puede ser que se rompa para este tiempo y no tengamos que retirar los puntos. Pero si no se ha roto, bueno, a los 8 o 10 días retiramos los puntos. Claro, podemos tener varias alternativas de tratamiento local y pues todo es válido si es que funciona. Muchas gracias por su participación, Giovanni. Decíamos que puede aplicarse una vez o en diversas ocasiones de acuerdo al caso ante el cual estamos presenciando. Si retiramos el tercer párpado en las vacas, en realidad no hemos visto que haya una queratitis seca, como sí se da en el caso de los caninos, de las pequeñas especies. En los caninos ya no se utiliza la extirpación del tercer párpado o membrana nictitante porque se produce ese problema. Entonces lo que se hace es la fijación de esta estructura. Desde luego que en ellos no hay tumoración. Puede ser un ungüento oftálmico de uso veterinario o puede ser incluso ungüento oftálmico de uso humano. Cualquiera de ellos funciona. Pues dependiendo en qué país estemos, son los nombres comerciales, pero ya decíamos que son a base de tetraciclinas, ciprofloxacino, neomicina y hay otros, cloranfenicol incluso. Doctor Miguel Cairo, ¿podría precisar un poco más su pregunta? Entiendo que se refiere a que si hay un tejido que está afectando la córnea, bueno, habría que valorar qué tanto daño esté ocasionando en la córnea para saber si se puede hacer una extirpación de él sin lesionar a la córnea o definitivamente se tenga que hacer enucleación. Decía inicialmente que es necesario hacer la inspección, o sea, la observación del globo ocular y sus anexos, y también es de una gran utilidad y tal vez más la palpación. Si nosotros sentimos que la órbita ósea ya está dañada con neoplasia o existe la cadena ganglionar ya lesionada o la piel y hace imposible cerrar
el campo operatorio habiendo hecho la nucleación, estaría contraindicada hacer cualquier cirugía. Pero sí es posible determinar el daño que genera la neoplasia. Las úlceras corneales se pueden tratar como ya se citó, haciendo el corrimiento del tercer párpado. Decía que esto facilita la cicatrización de las úlceras. Otra alternativa que anteriormente habíamos realizado también es hacer una aplicación local subconjuntival de antibióticos y desinflamatorio, y con esto se resuelve también algunas úlceras, pero es más efectivo hacer el corrimiento del tercer párpado. Bueno, estas intervenciones en realidad son muy económicas. Estamos hablando de una inversión, pues, 1 mililitro a 2 mililitros de gilacina, un frasco de lidocaína, antibiótico, analgésico, jeringas, guantes. En realidad son intervenciones bueno, y en el caso del mandil del tercer párpado, pues también un paquete de sutura. Son intervenciones que no tienen grandes costos y salvan la vida y la vida productiva de los animales. Así que, bueno, los invitamos a practicarlas. Pero bueno, eso es en cuanto al costo. En cuanto a cuánto cobrar, bueno, eso ya depende de cada colega, hasta dónde tenemos que ir a atender al animal. Hacemos gastos también de gasolina, en fin. Bueno, agradecemos mucho sus preguntas y su participación. Gracias a todos y hasta pronto.